Estudios especiales. Muy buenos días, espero todos estén bien. Hoy en nuestro video hablaremos sobre los estudios especiales enfocados en tres. Sabemos que los estudios especiales son procedimientos radiológicos que combinan los rayos X con el uso de sustancias llamadas medios de contraste. Estos medios realizan estructuras específicas en las radiografías, permitiendo una mejor visualización en los organismos del cuerpo. Específicamente hablaremos sobre tres, que son la fistulografía, que nos permite explorar trayectos anormales dentro del cuerpo, revelando conexiones entre estructuras. La cialografía, que por su parte se enfoca en las glándulas salivales utilizando contrastes para diagnosticar patologías. Y finalmente, la broncografía, que nos permite visualizar los bronquios y detectar enfermedades pulmonares. Estas técnicas radiológicas son especiales para el diagnóstico y comprensión de la anatomía humana. A continuación, mis compañeras Leonela Linares, Roaldo Canto, María Rivas, Andrea Andrade y mi persona, Egmar Valero, les daremos mucho más información acerca de estos tres tipos de estudios especiales con contraste. Fistulografía. ¿Qué es? Una fistulografía es una prueba para examinar una fístula, que es una especie de conducta normal entre los órganos o de un órgano a la piel. Historia. La historia de la fistulografía se remonta a los años 1950, cuando un médico llamado Dr. Hugh Adair desarrolló el procedimiento para diagnosticar y tratar las fístulas gastrointestinales. ¿Por qué se hace esta prueba? La prueba puede hacerse para diagnosticar una fístula o un seno. Estas pruebas también ayudan a su médico a descubrir detalles de la fístula o el seno, como, por ejemplo, dónde se encuentra o qué órganos afecta. Su médico puede decirle cómo prepararse para la prueba. Lo que necesita hacer depende del lugar donde se encuentre la fístula o el seno. Debe decirle a su médico si toma algún tratamiento, si es alérgico a algún medicamento, al bario o a otros medicamentos de contraste. Si está o pudiera estar embarazada, no puede realizar durante el embarazo esta prueba, debido al riesgo de la radiación al bebé, al feto. Durante esta prueba tendrá que quitarse la ropa y ponerse una bata de hospital. Tendrá que quitarse todos los adornos personales que usted tenga. Tendrá que quitarse las dentaduras postizas si le hacen una prueba cerca de la cabeza. Se realiza aplicando medio de contraste hidrosoluble a través de la entrada de la fístula, realizando tomas radiográficas en AP o oblicua y lateral de la zona donde se proyecta el medio de contraste. La imagen obtenida debe mostrarse claramente la comunicación anormal entre los órganos. Por tal motivo, las proyecciones radiológicas dependen de la región anatómica que se explore a seguir de la trayectoria de la fístula. Las fistulografías se utilizan para evaluar muchos tipos de fístulas, incluyendo aquellas que se forman entre dos asas intestinales, el canal anal y la piel cerca del ano, la vagina y otra parte del cuerpo como el colon, el recto, el intestino o la vejiga. También se puede utilizar las fistulografías para evaluar la acumulación de accesos después del drenaje y para determinar si existe una comunicación persistente entre la acumulación y otra cualquier estructura circunstante. Podemos incluir catéteres, microcámaras, monitores, yodo e inyectadoras. El término cialografía fue acuñado en 1690 por el anatomista Antonio Nuc, al describir los moldes que obtuvo de las glándulas salivales inyectando cera en sus conductos. Actualmente, este término se emplea para describir la exploración radiológica de las principales glándulas salivales tras la inyección en sus conductos de medio de contraste. Los síntomas de presentación de las enfermedades de las glándulas salivales son relativamente pocos en números. Se puede decir que presentan dolor, edema o tumefacción o sensación de mal gusto. Se realiza una cialografía para ver si tiene presencia de un cálculo salival. La cialografía está indicada para averiguar si más allá de este es normal o no el tejido glandular. Para este estudio necesitamos los siguientes instrumentos: sondas, que son para explorar y dilatar el orificio del conducto salival,
hay que disponer de un equipo de sondas de diversos calibres. El catéter, que es el medio de contraste que se introduce por un catéter flexible. Lo mejor es utilizar un catéter intravenoso tipo Portex de 30 centímetros. Jeringa. Basta con disponer de una jeringa desechable de 2 milímetros. Espejo dental. En la exploración se ha de contar siempre con una potente fuente de luz externa. Algunas veces resulta difícil iluminar directamente los orificios de entrada de las glándulas submaxilares. Antes de realizar una cialografía hay que efectuar radiografías simples. La razón está en que una gran proporción de enfermedades de las glándulas salivales se asocian con cálculos radiopacos, intraductales o intraglandulares. En los medios de contraste de una cialografía son tanto como hidrosolubles como liposolubles. Para comenzar el estudio, primero ha de sacarse la saliva de la superficie interna de la mejilla mediante una gasa. Luego realiza un suave masaje en la glándula, aplicando con los dedos una presión externa, justo por detrás del borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula. Luego se procede a realizar una exploración suave mediante la sonda de calibre más fino y una vez localizado el orificio glandular, intentar introducir en este. Luego que la sonda se deja en localización de 1 a 2 minutos para poder dilatar el orificio, se procede a sustituirla de inmediato por otra de calibre un poco mayor. Llenamos previamente con un medio de contraste. Luego, una vez dilatado el orificio glandular lo suficiente, se introduce en el conducto el externo del catéter ya llenado previamente y se hace avanzar hasta notar cierto grado de resistencia. Luego de haber introducido 1 mililitro de contraste, en este momento se hace una radiografía lateral oblicua. Para este estudio se utilizan las posiciones postero-anterior y la proyección lateral más orientada en dirección oblicua. En algunos pacientes se observa una reacción casi involuntaria, en la que sacan la lengua hacia afuera, que puede hacer muy difícil la realización de la cialografía. Para que la lengua no estorbe con la exploración, es de muchísima ayuda emplear un espejo dental y una linterna reflectora. Exploración radiológica depuradora. Después de ser realizada la exploración radiológica convencional, es posible valorar el estado funcional de la glándula salival tras estimular su actividad secretora. Para ello se retira el catéter y se hace que el paciente chupe un trocito de limón o una tableta de ácido ascórbico. Pasado un intervalo de aproximadamente unos 5 minutos, se toma otra radiografía. En ser de caso normal, la actividad glandular secretora, en esta no debe observarse medio de contraste alguno. Complicaciones de la cialografía. Durante la cialografía son raras las complicaciones graves. Ansel, 1968. ¿En qué caso se observó un edema de glotis por reacción alérgica al yodo? La introducción accidental de medio de contraste en los tejidos del suelo de la cavidad bucal ocurre más frecuentemente con los medios liposolubles. La broncografía. Habitualmente, este estudio se lleva a cabo mediante anestesia local faríngea y sedación del paciente, pero también puede realizarse bajo anestesia general para proporcionar un mayor bienestar al paciente, aunque recientemente se han desarrollado unos tubos endotraqueales especiales para facilitar la realización de este estudio en el curso de una anestesia general. Ok, las contraindicaciones. Aunque el diagnóstico de las bronquiectasias resulta clínicamente evidente en la mayoría de los pacientes, la broncografía es necesaria cuando se contempla la posibilidad de intervenir quirúrgicamente. Es imprescindible contar con una completa demostración en la totalidad del árbol bronquial, con el fin de proporcionarle un mapa preoperatorio al cirujano y adquirir la seguridad de que no han pasado inadvertidos antes de la operación segmentos patológicos. Ok, este estudio cuenta con diferentes contraindicaciones. Una de ellas sería que nunca debe ser practicada durante la infección aguda de vías respiratorias altas o bajas y que este estudio tampoco debe ser empleado para el diagnóstico de bronquiectasias tras una pulmonía, hasta que haya transcurrido al menos 3 meses desde la resolución radiográfica, ya que la dilatación bronquial reversible es un rasgo bien reconocido de la neumonía. En la técnica, aunque el medio de contraste puede ser instilado en el árbol bronquial directamente,
dejándole gotear sobre el dorso de la lengua hasta la hipofaringe y penetrado desde aquí hasta las cuerdas vocales. Es mejor introducirlo directamente en el árbol bronquial a través de algún tipo de catéter. Este examen siempre se realizará bajo el control fluoroscópico y puede emplearse tanto anestesia local como general, aunque esta última suele ser necesaria solamente en niños. Premedicación y preparación. Los pacientes en quienes se sospecha la existencia de bronquiectasia deben ser sometidos a fisioterapia con antelación y no deben comer ni beber nada al menos desde 4 horas antes de la exploración. Tras la premedicación, el paciente es colocado en posición de decúbito o sentado con el cuello extendido. Se introduce lidocaína al 2% a través de la ventana nasal más permeable con un nebulizador. En las variantes de las técnicas básicas encontramos la broncografía mediante el fibrobroncoscopio. Actualmente es la técnica preferida para todos los exámenes broncográficos en adultos, ya que el examen del árbol bronquial antes de su opacificación con medio de contraste supone una ventaja evidente, mientras que la introducción del fibroscopio bajo visión directa es más aceptable para el paciente. La sustancia del contraste se introduce a través de una fina sonda de poliestireno pasada por el canal del broncoscopio y es posible situar su punta bajo visión directa en cualquier bronquio segmentario seleccionado. Este estudio de broncografía localizada es muy útil para la demostración de bronquiectasis segmentaria, que puede sospecharse si se ve salir sangre de un orificio segmentario. Broncografía en niños. En esta sí se requiere anestesia general con el empleo de una sonda endotraqueal. El medio de contraste es introducido a través de una sonda delgada de plástico que es destilada por una pequeña incisión en el tapón de la goma de la parte superior de la sonda endotraqueal. El árbol bronquial del niño es de volumen pequeño, por lo que puede resultar fácilmente comprometido con el empleo de un medio de contraste excesivamente abundante o demasiado viscoso, con la subsiguiente dificultad respiratoria. El medio de contraste es dispersado a lo largo del árbol bronquial mediante una suave inflamación durante la fluoroscopia, obteniendo así radiografías con detalle, colocando el tubo debajo de la mesa. Pero este estudio también tiene muchas complicaciones, como pueden ser producidas por una técnica defectuosa, por una sobredosis de anestesia local o por acción del medio de contraste, en donde la mucosa nasal y las cuerdas bucales pueden resultar dañadas mediante el empleo poco auspicioso de la fuerza para conseguir el paso de la sonda a través de la vía nasogástrica. Para concluir, es importante tener en cuenta que los estudios especiales con contraste son fundamentales en la radiología. Estos procedimientos utilizan agentes de contraste radiopaco, generalmente basados en yodo, para mejorar la visualización de tejidos y órganos en radiografías y fluoroscopia. Su importancia radica en la detección temprana de enfermedades, en donde los contrastes permiten identificar patologías en etapas iniciales, la detección de úlceras, piedras y tumores, la vigilancia de procesos inflamatorios, en donde los contrastes permiten evaluar inflamaciones y cambios en el tejido, y por último la evaluación de pre y postquirúrgica, que son útiles para valorar el estado de los órganos antes y después de las intervenciones quirúrgicas. Muchas gracias y espero les haya gustado nuestro video.